Hermanos, el Señor les bendiga a cada uno. Saludo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. A todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la congregación, un gran abrazo, el Señor les bendiga grandemente a cada uno, a todos los hermanos que nos conocen. Gracias le doy al Señor por un día más de vida, por la salud, gracias le damos al Señor por la comunión que tenemos con Él cada día, todos los días. Y bueno, gracias al Señor por mi esposa, mis hijos, mi familia, el Señor le bendiga. Y también por los hermanos de la congregación, le doy gracias al Señor. Vamos a hacer una oración y ya vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. Señor, saludándote, Señor, desde aquí. Señor, para poder tener tu gracia, Señor, en nosotros y poder dar tu palabra, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, bendice a todos los hermanos que nos escuchan de cada lugar donde se pueda llegar a estas ondas de radio y de Facebook. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le doy al Señor, hermano, por este día. Usted pueda suscribirse a nuestro programa, a nuestro canal, buscando en YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted pueda agregarse a nuestro programa para que esta palabra pueda correr, porque eso es lo que la intención de todo esto es que la palabra corra, no que la predicación del Evangelio corra, que otros escuchen la palabra, la predicación. Así que, hermanos amados o amigos, si a usted le es de bendición esta predicación, le pido, le ruego en el Señor que la pueda transmitir a otros, para que otros también la escuchen. Y así Dios vaya obrando a través de la palabra su vida. Vamos a leer ahí en capítulo 5, en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Ahí en Primera de Corintios podríamos leer también, gloria al nombre del Señor, 15:57, sí, 15:57. Mas a Dios gracia que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Vio? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Y quién nos da la victoria? A nosotros. Y bueno, nosotros ahora vemos que más Dios gracias, nos da la gracia, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, fíjese, Él nos da la victoria. Jesucristo nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Ese es el orden, ¿no? Me gusta el orden. No, pues siempre todo lo que Dios está referido a Dios, a la iglesia, a la comunión, a la predicación del Evangelio, todo está perfectamente ordenado. Y descubrir ese orden no es fácil descubrir el orden, ¿no? Porque hay tanto desorden dentro de la cristiandad hoy día, y porque todavía no han encontrado el orden de las cosas, ¿no? Y fíjese que aún las cosas naturales están en un orden, y si se salen de ese orden viene el cataclismo, ¿no? El mundo está en un punto, tiene un punto de apoyo al mundo. Y se sale, dicen los científicos, que si se sale de ese punto de apoyo, viene una destrucción terrible sobre el mundo mismo. Entonces, fíjese, el orden divino para las cosas espirituales ya están establecidas. Nosotros no la tenemos que establecer, Dios ya la estableció por medio de Jesucristo.
Ahora, ¿cuál es el punto de apoyo donde todas las cosas espirituales se sostienen? El punto de apoyo es Jesucristo. Porque Él nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces nosotros, desde el momento en que entramos a este camino, ya somos vencedores. Porque dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Veo que el mundo ya fue vencido, no por medio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que pararnos sobre la victoria que Cristo tuvo sobre el mundo. No que nosotros tenemos que vencer al mundo, ¿no? Nosotros ya hemos vencido al mundo porque, ¿qué dice? Que el que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o que Jesús es el Hijo de Dios. Ya vencimos al mundo, no tenemos que vencerlo. Y en todo caso, ahora nos paramos sobre el mundo en la victoria que Cristo tuvo sobre el mundo, porque Cristo venció el mundo, el pecado, la antife. Jesús venció todo eso. Nosotros tenemos que creer que eso ya lo hemos vencido. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, si Jesucristo lo venció, no es necesario que yo lo venza. Yo lo único que tengo que hacer es creer, ¿no?, que Jesucristo me dio la victoria sobre el mundo. Fíjese, o que Dios me dio la victoria sobre el mundo por medio de Jesucristo. Entonces no hay que vencer el mundo. El mundo ya está vencido. No, ya no es un enemigo a vencer. No, porque muchas veces se habla de que tenemos que vencer el mundo. Nosotros no tenemos que vencer el mundo. El mundo fue vencido por Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús. Él venció el mundo, ¿no? Y la victoria que Él obtuvo sobre el mundo es nuestra. ¿Te das cuenta, hermano amado? No, y eso fue Dios que lo hizo. Y así leímos nosotros ahí en 1 Corintios 15, 57, ¿no?, que lo podíamos volver a leer. Mas doy gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Vio? Siempre nos da la victoria el Señor. Y nos dará la victoria cuando dejemos este mundo. Nos dará la victoria, porque dice, ¿qué es lo que...? Dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón, y dónde está, sepulcro, de tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado es la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ahora el pecado no tiene victoria sobre nosotros porque ya no hay ley. No hay ley, no quebrantamos ningún mandamiento. Entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Jesucristo venció al pecado. ¿Cómo venció al pecado Jesucristo? Alcanzando la justicia de la ley. ¿Cómo alcanzó Jesucristo la justicia de la ley? No, por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia por amor. Porque Jesús cumplió la ley por nosotros. No, amándolo al Señor, al Padre. Él cumplió la ley por nosotros. Entonces fíjese, qué maravilloso es esto, hermano. Dios nos da la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces ya tiene la victoria. Usted no tiene que tratar de vencer el mundo, ¿no? El mundo ya fue vencido por Cristo. Y algún día el Señor volverá como un legítimo Rey de Reyes y Señor de Señores, a gobernar este mundo. Porque este mundo fue quitado de las manos de Satanás, ¿no?, y puesto en las manos de Cristo. Lo que pasa es que eso no se ve ahora, pero se verá en el futuro, ¿no? Cristo va a ser el gobernante de este mundo, ¿no?, por 1000 años. Y después de los 1000 años vendrá la batalla del Armagedón, y después vendrá la eternidad con Dios nuevamente, donde el Hijo entregará todas las cosas al Padre. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? El que cree. Alabado sea el Señor. ¿Vio? El que cree. Si usted no cree, no, que Jesús venció al mundo y que la victoria de Jesús es su victoria, entonces usted va a tratar de vencer el mundo.
el pecado que está en el mundo, la moda que está en el mundo, la maldad que está en el mundo, todo lo malo que está en el mundo, el pecado que está en el mundo, usted va a tratar de vencer. Y hay pastores que le llevan a los hermanos a vencer el mundo, pero el mundo ya fue vencido. Y la victoria que yo tengo sobre el mundo es la victoria que Jesucristo obtuvo sobre el mundo, que Jesús tuvo sobre el mundo. Yo entonces no trato de vencer el mundo ya se ha vencido. Hay uno que le quitó todo su poder. No, este mundo le pertenece al Señor, aunque todavía no lo vemos a eso, porque todavía está Satanás aquí, ¿no? Con su gobierno, pero eso por un poco de tiempo nada más. Llegará el día, y ahí está la esperanza del Evangelio, llegará el día en que nosotros ya a Satanás no se lo va a ver en este mundo. Aún la naturaleza misma, ¿no? Clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para salir del estado de corrupción en que ella fue sometida, no por el pecado del hombre. Pero hoy viene un nuevo hombre y la restituye a su estado glorioso, por así decirlo, ¿no? La constituye ahí en su estado glorioso. Magnífico va a ser, este mundo va a ser un lugar bello, un lugar de mucha hermosura, de mucha pureza, ¿no? Porque acá va a estar el Señor Jesucristo reinando en este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el punto es que usted no tiene que vencer el mundo, porque si usted tiene que vencer el mundo, entonces usted está diciendo que Jesús no lo venció. Y Jesús venció el mundo. Y porque Jesús venció el mundo, su obra era perfecta. Su sacrificio fue perfecto. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Si no, dice, el que cree. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree. ¿Qué tiene que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted ya cree. Entonces usted ya venció el mundo por medio de Jesucristo. Porque leímos ahí en 1 Corintios 15, 57, ¿no? Pero que se me cambió la hoja. Dice, más doy gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, querido hermano, hermana, entonces ya es un trabajo menos que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Y bueno, antes se nos pedía que nosotros teníamos que vencer el mundo, las concupiscencias que hay en el mundo, todo eso fue vencido por Jesucristo. Y yo ahora me paro sobre la victoria de Cristo. Yo estoy en la victoria de Cristo. El mundo ya no tiene potestad sobre mí. No, ya no me puede a mí seducir el mundo, ¿no? O influenciar sobre mí el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo fue vencido por Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos míos amados, está firme, inamovible, ahí en el lugar donde Cristo venció. Nosotros estamos en el lugar de victoria, no en el lugar para vencer. Nosotros estamos en el lugar de victoria. Entonces, así que, hermanos amados míos, está firme. ¿Y firme en qué? En la fe, porque dice el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, venció al mundo. Entonces estamos firmes en la fe, ¿no? Nosotros no tratamos de vencer al mundo. El mundo ya fue vencido por Jesucristo y la victoria de Cristo es mi victoria, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ahora vivo sobre el mundo. Ahora estoy en los lugares celestiales con Cristo. Constante, dice, constante. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el Señor. Esto, volviendo ahí a 1 de Juan, capítulo 5, dice, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese, este es Jesucristo.
porque viene hablando ahí el contexto. No, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es Jesucristo, ¿no? Ya fíjese que Jesús venció al mundo, porque ahí dice, por medio de Jesucristo nosotros vencimos al mundo, porque Dios nos da la victoria sobre el mundo por medio de Jesucristo. Ahora habla de Jesús, por medio de Jesús. Jesús nos dio la victoria sobre el mundo. Jesús, aquel que vino hace 2000 años atrás. El mundo está vencido hace 2000 años atrás. Ya fue vencido para nosotros los creyentes. ¿Cuántos años se nos dijo que nosotros tenemos que vencer el mundo? Ahora recién nos damos cuenta que el mundo ya fue vencido por medio de Jesucristo hace 2000 años atrás, y que nuestra victoria es la victoria de Cristo. Entonces nosotros tenemos que posesionarnos sobre la victoria de Cristo que tuvo sobre el mundo. Pero nos habla de Jesucristo. Ya ahora es como que nos está llevando a la resurrección, ¿no? A la resurrección nos está llevando. Porque este es el Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Entonces, fíjese que Jesús vino por agua, pero no vino por sangre Jesús. El que vino por sangre fue Jesucristo. Él vino por sangre. No, la sangre, en este caso, habla del sufrimiento, del padecimiento. Jesús murió. Jesús que había nacido del agua. Eso que nació del agua, eso se está referido al bautismo. ¿No? Vio que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El bautismo ese era un bautismo que representaba, ¿no? El nacimiento. ¿No? Dejar de ser un hombre pecador para ser un hombre nuevo. Eso representaba el bautismo en aquel tiempo. Bueno, pero ahora sabemos que eso ya no es así, sino que ahora el bautismo es una declaración de fe nada más. Nosotros no nacemos por el bautismo del agua, no, nosotros nacemos por la fe en Jesucristo. Todo aquel que cree, todo aquel que confiesa con su boca y cree con su corazón, esa persona es salva. Nacemos, la salvación es por fe, ya no es por el bautismo. Pero por eso Pablo decía que Jesucristo no lo mandó a bautizar, ¿no? Eso decía Pablo. Jesucristo no lo mandó a bautizar a él, sino a predicar el Evangelio. Entonces, ¿no hay que bautizarse? Por supuesto que hay que bautizarse, porque el bautismo es una declaración de fe. No es un medio de salvación. No, es una declaración de fe. Entonces, el medio de salvación es la fe. Nosotros creemos, ¿qué creemos? Que Jesucristo, que Dios se encarnó en Cristo, que tuvo un vivir humano, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado y que fue resucitado. Eso lo creemos y lo declaramos. Lo creemos con el corazón y lo declaramos con la boca. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Ahora somos salvos. Pero después nosotros lo tenemos que testificar. Es una declaración de fe, pasamos por el bautismo. Pero no necesariamente una persona tiene que pasar por el bautismo para ser salva. Es decir, nunca tiene que pasar una persona por el bautismo para ser salva. El bautismo no salva. El bautismo que salva es el bautismo de la cruz, ¿no? Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Eso ya lo hemos visto muchas veces, pero nunca está de más volver a leerlo. Ahí en Romanos capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Es decir, cuando está hablando así se está refiriendo a la vida vieja, al hombre viejo. ¿Quién fue bautizado en la muerte de Cristo? El hombre viejo, la vida vieja, el primer Adán. Entonces, nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, el bautismo que nos salva es el bautismo de la cruz.
no el bautismo del agua. El bautismo del agua es una declaración de fe, donde el creyente da testimonio de su fe, ¿no?, a los testigos, al mundo. Yo soy una nueva creación. Yo ahora soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Pero no necesariamente él recibe la salvación por medio del bautismo del agua. Él recibe la salvación por medio del bautismo de la cruz. Y dice: ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte. Ella habla de la sepultura por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, que nosotros estamos declarando cuando nos bautizamos por las aguas, le estamos declarando que ahora nosotros andamos con una vida nueva, que hemos recibido una vida nueva. Bueno, por eso Jesús fue bautizado. Jesús nació por agua, pero Jesucristo no nació solamente por agua, sino por agua y sangre. Fíjese, por agua y sangre. Esto nos habla de que Jesús, nuestro amado Señor, Él pasó por el sufrimiento, por el Calvario. Él derramó su sangre, Jesucristo, nuestro Señor. Él fue resucitado de entre los muertos. Él fue el Señor Jesús en la cruz, pero en la resurrección Él fue el Señor Jesucristo, ¿no? Y acá está hablando de Jesucristo, que Jesucristo vino por agua y sangre. Fíjese, vino por agua y sangre. Y nosotros vemos que ahí espero encontrarlo ese pasaje que nunca me acuerdo, pero sé dónde está, ¿no? En el libro de Efesios. Los hermanos no están conectados. Lástima, porque siempre me ayudan los hermanos con los pasajes, con los versículos. Y donde la palabra del Señor nos lleva que la nueva creación fue creada en la justicia y santidad de la verdad. Vamos ahí en capítulo 4, versículo 24. Dice en el 23: y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado, ¿no?, conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vio? La nueva creación. Alabado sea el Señor. La nueva creación es el cristiano, el Hijo de Dios que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, esa nueva creación vino por agua y sangre. No, Jesús vino por agua, pero la nueva creación vino por agua y sangre. No, vino a través de un sufrimiento terrible. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Jesucristo murió por usted, murió por vos, para que vos puedas ser salva de la condenación y del infierno, del juicio eterno. No, este Jesucristo que hoy te presentamos, Él vino por agua y sangre. Alabado sea el Señor. ¿No? Y Él fue creado en la justicia y santidad de la verdad, de la realidad. Jesús, ¿no?, Él fue el sacrificio perfecto. No hubo ninguna mancha, ninguna tacha, nada para recriminarle al Señor Jesús. Su sacrificio fue perfecto. Y ese sacrificio tenía que ser perfecto para que usted y yo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y por eso le amamos al Señor. Le amamos porque Él dio su vida por nosotros. Él murió en nuestro lugar. ¿No? Nosotros merecíamos una vida, ¿no?, de sufrimiento en este mundo. ¿No? Merecíamos una vida de calvario en este mundo, una vida de espinas, ¿no?, de azotes. Pero Jesucristo ocupó nuestro lugar. Él sufrió todo eso por nosotros. ¿No? Él sufrió. Y bueno, y fue a la cruz. En nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús fue a la cruz, ¿no? Y fue crucificado, fue muerto y sepultado.
¿no? Y ahora vino, después cuando resucitó, Él ya no resucitó como Jesús, Él resucitó como el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios ungido con poder. Ya él está sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombre en este mundo y en el venidero. Dios lo puso sobre todo eso, a este Hijo de Dios que se llama el Señor Jesucristo. Pero este Señor Jesucristo vino por sangre, por agua y sangre, dice. Fíjese qué maravilloso, hermano. Este Jesucristo que vino por agua y sangre, no solamente por agua, no solamente, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Fíjese cómo lo remarca acá. Acá lo remarca, no solamente por agua. ¿Vio? Porque nosotros nacimos por agua. Nosotros nacimos por agua. Pero la nueva creación vino por agua y sangre. Fíjese. Nosotros en el vientre de la madre estamos en un líquido ahí, ¿no? La madre nos da la respiración y nosotros estamos sumergidos en un líquido, nacemos de ahí, por agua. Espero estar interpretando bien. Bueno, pero Jesucristo nació por agua y sangre. Él vino, este Jesucristo resucitado, no habla de su nacimiento natural, sino de su nuevo comienzo espiritual. Él fue el primero entre muchos hermanos. Jesucristo fue como la nueva creación, Él fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Porque antes Dios no tenía cuerpo humano. Él no tenía cuerpo humano, pero después recibió un cuerpo humano. No, cuando la mujer lo quiso tocar, le dijo, mujer, no me toques porque todavía no ha sido presentado. Bueno, no tenía que tocarlo al Señor. No tenía que contaminarse el Señor, de alguna manera. Bueno, dice, y este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente. No por agua solamente. Ahí en Juan 19 podíamos leer. Juan 19. Versículo 4, creo que 34, no 4. 19, 34, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. ¿Vio? Y ahí parece que se terminaba todo, pero ahí comenzaba todo. ahí comenzaba todo. Ahí viene la nueva creación ahí. Porque la nueva creación viene por medio del agua y de la sangre. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Fue un precio muy grande que el Señor Jesucristo pagó para que nosotros tuviéramos un nuevo nacimiento. Para que nosotros seamos una nueva creación. Muchos no quieren aceptar que son una nueva creación, no lo ven. Pero la nueva creación es algo que costó el precio de sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él murió, gracias a que Él fue crucificado, muerto, sepultado, ¿no? Gracias a eso hoy nosotros podemos decir somos una nueva creación, somos hijos de Dios, somos hija de Dios. ¿Y qué gratitud hay en nuestro corazón? ¿Hay gratitud en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿No? Él quiere vivir su vida en nosotros, en aquellos que hemos creído. ¿Le daremos la oportunidad? ¿No? ¿Tenemos un corazón agradecido nosotros para que Él pueda vivir su vida en nosotros? Cuando Él viva su vida en nosotros, entonces nosotros vamos a ser transformados a su imagen, ¿no? Conformados a su imagen. ¿No? Es decir, cuando hablamos de la imagen, hablamos de lo interior. Nosotros vamos a ser semejantes a Él en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, ¿no? En nuestra intención. Vamos a ser semejantes a Él. Pero para eso nosotros tenemos que permitirle a este Jesucristo, ¿no? Que se hizo el Espíritu vivificante, vivir su vida en nosotros y a través de nosotros. Eso tenemos que hacer.
Usted es una persona que nació del agua y de la sangre. Como Jesucristo nació del agua y de la sangre, nosotros también nacemos del agua y de la sangre. Porque somos el producto de ese sufrimiento. Somos el producto de esa muerte que Jesucristo experimentó. Nosotros somos eso. Nosotros no somos lo que nacemos del agua solamente. Nosotros somos aquellos que nacimos del agua y de la sangre. Y todo eso tiene un propósito. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con la nueva creación. Pero si usted no manifiesta la vida de la nueva creación, sino que manifiesta la vida humana, la vida del cuerpo, la vida de la carne, entonces ¿cómo va a poder Dios manifestarse en usted y a través de usted? No lo va a poder hacer. ¿No? Porque Dios lo hace con nosotros, no lo hace Él solo. No es que Dios lo va a hacer sí o sí. No, Dios necesita de nuestra disposición, Dios de nuestra determinación. Dios Él necesita la santidad de nuestra alma y de nuestra mente. Necesita Dios eso para que nosotros seamos uno con Él. Porque Dios nos invitó a nosotros a ser colaboradores de Dios en Cristo Jesús. Dios no lo hace solo. No es que Dios va a hacerlo, como muchos dicen, que Dios va a hacerlo sí o sí. No, nosotros tenemos que rendir nuestro yo. Como Pablo dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No? Mientras que nosotros decimos Dios lo va a hacer, vivimos en la carne. Mientras que nosotros decimos que Dios lo va a hacer, vivimos sosteniendo todavía el carácter de la nueva creación, de la vieja creación. Sostenemos todo aquello que pertenece a la vida vieja. Y Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer con nosotros. Cuando nosotros seamos uno con Él en el propósito. ¿No? Porque tenemos que determinar ser uno con Dios. Yo determino. ¿No? Yo determino. Convencido por la palabra, por el Espíritu. Persuadido por la palabra. Persuadido por la enseñanza, por la instrucción. Soy persuadido a ser uno con Dios. No, no es que Dios va a hacer. No. Dios ya hizo. Dios ya hizo todo solo. ¿Cuándo? En nuestra posición. La salvación la hizo Él solo. La justificación la hizo Él solo. La vida eterna la hizo Él solo. La regeneración de nuestro espíritu la hizo Él solo. ¿No? El nuevo nacimiento lo hizo Él solo. Pero ahora, cuando hablamos del Señor Jesucristo, ¿no? Que Él tiene que que vivir su vida en nosotros y que nosotros tenemos que ser transformados y conformados a su imagen, eso ya no es Dios solo, ya es con nosotros. La iglesia no la edifica Dios solo, la iglesia la edifica Dios con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros realmente nos rendimos a sus pies, cuando creemos nosotros. Cuando le decimos al Señor, Señor, ya no vivo yo, más Cristo, más tú vives en mí, Señor. ¿No? Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de ti. ¿No? Por eso hay cosas que hay que profundizarlas. No podemos decir Dios va a hacerlo. No, Dios no lo va a hacer. ¿Qué dice Pablo en el libro de Efesios? No, despojados del hombre viejo. Y en Colosenses dice, habiendo despojado del hombre viejo. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos del hombre viejo. Y ahora ya no hemos despojado, pero que nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Por medio de la Escritura, por medio del Espíritu, no por medio de la enseñanza que hemos recibido. No todos se despojan del hombre viejo. A muchos esperan que Dios lo despoje, que Dios le quite el hombre viejo, que Dios le quite toda la vida de Adán que tenían antes. Perdóneme, pero Dios no le va a quitar nada. Usted tiene que despojarse. Esa es una actitud de fe que nosotros tenemos que tener. Por eso, nosotros somos el producto de la sangre y del agua y de la sangre de Cristo.
somos el producto. Y nosotros como Cristo hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué se manifiesta en nosotros? La justicia. ¿Qué se manifiesta en nosotros? La santidad. ¿Y qué se manifiesta en nosotros? La verdad. ¿Cómo se manifiesta eso? Por medio del amor. No cumpliendo normas o estatutos o enseñanzas, no, por medio del amor. Porque el que ama no hace mal a su prójimo. El que ama no hace daño a su prójimo. Que el Señor me guarde a mí, hermanos amados. ¿Se da cuenta, hermano querido, hermana amada, lo importante que es entender estas cosas? ¿No? Nosotros somos el producto de la sangre, somos el producto del agua y de la sangre de Cristo. Cristo se dio a sí mismo por todos nosotros. ¿Hay gratitud en tu corazón por Cristo, por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hizo por vos? ¿Tú tienes un corazón agradecido realmente? ¿Qué pide Dios? Todo nuestro ser. No, Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida del Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pide. Pero eso nosotros lo tenemos que entregar. No es que Dios lo va a hacer sí o sí. No, eso lo tenemos que entregar como una gratitud al Señor, como una expresión de amor que tenemos para con Dios. No es que Dios va a avasallarnos y va a hacer su obra sí o sí, no. Hay pérdida para muchos creyentes que no lo hacen. No pierden su salvación, no pierden su calidad de hijo, su posición de hijo de Dios, eso no lo pierden porque eso no lo ganaron ellos, eso lo hizo Jesús sin nosotros. Hay cosas que Dios hace sin nosotros, pero hay cosas que Dios hace con nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? No se dejen engañar por aquellos que dicen que Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer, si no es con nosotros. Por eso nuestra voluntad no tiene que ser sometida bajo la voluntad del Señor. Primero está la voluntad del Señor y después está mi voluntad. Hasta que llega el día en que la voluntad del Señor es solamente. Ya mi voluntad no existe más. Ahora hago lo que el Señor quiere que haga. ¿Entienden, hermano? Y entonces dice, y este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿No? Y el Espíritu es el que da testimonio de estas cosas. Por eso, qué maravilloso cuando el Espíritu da testimonio, ¿no? De lo que nosotros somos. No de lo que nosotros solamente somos, de lo que nosotros manifestamos. No tenemos que andar diciendo lo que nosotros somos. El Espíritu da testimonio. No tenemos que andar poniéndonos en los lugares altos para que otros vean lo que nosotros somos. No. El Espíritu da testimonio de lo que somos. Y el Espíritu es la verdad. El Espíritu no miente. Cuando el Espíritu Santo da testimonio, no necesitamos otro testimonio. Porque Juan dice más abajo, y este es el testimonio, perdón, en 10, en el 9, en el 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno, en nuestro Señor Jesucristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿no? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿ve? ¿Cuál es el testimonio? Que Cristo está en mí. No, ese es el testimonio. El testimonio es cuando se manifiesta la vida de la nueva creación. Ese es el testimonio. El Espíritu da testimonio de eso. No, es la nueva creación. No, ya no es el hombre natural ni el hombre viejo. Ya es la nueva creación. Esta nueva creación, hermano,
vino por agua y sangre. Nosotros somos el producto de esa agua y de esa sangre. Nosotros, cuando nosotros no vivimos conforme a la nueva vida que hemos recibido, estamos anulando ese testimonio. No solamente que tenemos que tener la vida de la nueva creación, sino que tenemos que permitir que esa vida se manifieste a través de nosotros. Y esto no es de la mañana a la tarde. Esto lleva años, porque esta vida tiene que ir creciendo, crece. A través de los años va creciendo. En algunos crece más rápido, en otros más despacio. Eso depende de Dios que da el crecimiento. No, pero nosotros tenemos que dar testimonio del agua y de la sangre. Tenemos que decir, nosotros nacimos del agua y de la sangre, ¿no? Nosotros somos la nueva creación. Aunque no tenemos que decir eso, no con la palabra, no poniéndonos en un lugar alto, sino por la vida que se va manifestando en nosotros. Y para eso, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para manifestar esa vida? Necesitamos del Señor. Señor, que tu vida pueda ser una realidad en mí, que tu vida pueda beneficiar a tantas y a tantas personas que necesitan, que tu vida pueda ser de bendición para aquellos hermanos que todavía no han entendido, que no han comprendido, que tu vida pueda ser, Señor, el que lo sane a esta persona que está enferma. Señor, que tu vida puede ser el que traiga prosperidad, Señor, a este hogar. Todo es por medio de Jesucristo. Se da cuenta que ya no somos nosotros. El yo ya no está más, en todo caso está muerto. Mas no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No? Entonces, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, a los que creen. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis, no que vas a tener. No dice que vas a tener vida, que tenéis vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta confianza tenemos nosotros en Cristo Jesús, que si le pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué maravilloso, hermano, la palabra del Señor. Cómo nos enseña cada día. Nos nacemos del agua y de la sangre. Alabado sea el Señor. Nacemos del agua y de la sangre. Somos el producto de ese sufrimiento terrible que el Señor Jesucristo experimentó. Él experimentó un sufrimiento como hombre. Él se dolió de los clavos que le pusieron en su mano y en sus pies. Se dolió mucho. ¿No? Miren, nosotros si nos hincamos con una aguja ya estamos gritando. Pero dice que el Señor no abrió su boca. ¿Vio? Dice que le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y no abrió su boca. Dice que le pegaron con latigazos. No sé cuánto azote recibió el Señor, desgarrándole la piel al Señor, y Él no abrió su boca. Nosotros somos el producto de ese sufrimiento. Estamos preparados para sufrir sin abrir la boca, sin quejarnos. ¿No? Nosotros todo lo soportamos por amor al Señor. Todo lo soportamos por amor a Cristo. Que el Señor me ayude primeramente a mí cada día, hermano. Que podamos sufrir en silencio. ¿No? Que sufrir las persecuciones, sufrir los malos tratos, sufrir cualquier cosa. Pero ¿quién es suficiente? Yo no soy suficiente. Yo necesito de mi Señor. Por eso es muy importante la vida de Dios. En la manifestación de la vida de Dios, esa vida nos va a ayudar a nosotros a sufrir, a permanecer en el sufrimiento del tiempo que haga falta. Espero que usted lo entienda, hermano amado. Doy gracias al Señor por esta palabra. El Señor les bendiga a todos, hermanos, y a todas. Ya se cumplió el horario. Ahora, viene un programa y después a las de 1 a 2 de la tarde está nuestro hermano Nicolás con su amada esposa. El Señor le bendiga a cada uno y nos estamos viendo el día lunes. Vamos a hacer una oración. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, Padre, para darte las gracias por esta tu palabra, Señor. Que quisiera que recorra, Señor,
una medida impensable en mi cabeza. Señor, ayúdanos, bendícenos con tu gran poder. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amado. Nos vemos el lunes. Amén. Sucesos que además, si ya era bastante opaco el futuro, si el escenario de este domingo resultaba una incógnita para todos los actores, porque la verdad es que no recuerdo otra elección en la cual se llegara con tan poca idea de lo que puede llegar a pasar en un montón de aspectos, en un